Gloria sea dada al Señor nuestro Dios. El jueves pasado estuvimos hablando, como bien comentó nuestro pastor Benjamín, que estuvimos hablando de gigantes. El título del mensaje fue y sigue siendo Vencedores de Gigantes. Amén. Dile al que tienes a tu lado, eres un vencedor de gigantes. Amén. Porque Dios nos ha dado la fuerza, Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado las armas, Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros personalmente para vivir en una vida de victoria y no en una vida de derrota. Somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Crees eso? Dale un aplauso al Señor si lo crees. Claro que sí. Y permíteme repasar un poquito lo que estuvimos hablando el día miércoles, y no voy a entrar tanto, pero el día jueves, gracias Raquel, el día jueves, y es, por ejemplo, en el capítulo 6 de Génesis, dice en el versículo 4, y en aquellos días había gigantes en la tierra. En el contexto de este versículo, ya la tierra estaba habitada, la tierra se había llenado de hombres, de mujeres, estaba el hombre multiplicándose, pero no solamente se había multiplicado en número, sino que dice en este capítulo, en el contexto de estos versículos, que la maldad en la tierra se había multiplicado en gran manera. Diga conmigo, en gran manera. Wow, no solamente se había multiplicado el hombre, sino que también la maldad que se gestó, el pecado que se gestó en el huerto del Edén también se comenzó a multiplicar. Y dice que Dios miró hacia la tierra y le pesó en su corazón haber hecho al hombre. Porque Dios creó al hombre para vivir en santidad. Dios creó al hombre para vivir en su presencia. Dios creó al hombre y lo puso en su propio huerto para que fuera cuidado por él, y al mismo tiempo Dios cuidar de cada uno de nosotros. En este tiempo nosotros nos encontramos en el huerto de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Amén. Y estamos cuidando de los tesoros de Dios, del huerto de Dios, y al mismo tiempo Dios está cuidando de cada uno de nosotros. Pero en este tiempo la maldad se multiplicó y Dios dijo: voy a erradicar al hombre, voy a erradicar todo lo que creé. Pero Dios, como Padre que es, como Dios bondadoso que es, lento para la ira y grande en misericordia, sus ojos se activaron para buscar un corazón o un hombre en cual fijar su mirada y poder demostrar su misericordia. Y ese hombre fue Noé. ¿Sabes qué significaba la palabra gigantes en este tiempo? Porque quiero remarcar que había gigantes en este tiempo de maldad. Diga conmigo, había gigantes. Había gigantes en este tiempo. La palabra gigantes en este contexto es la palabra nefil, que significa patán o tirano, que abusa de su poder, o una persona grosera, ruda, irrespetuosa. Habían patanes en este tiempo que multiplicaban la maldad de la tierra, pero había un hombre que dice la palabra que era intachable. En otras versiones dice que obedecía a Dios en todo. Y ahí Dios fijó sus ojos para mostrar su misericordia y poder continuar con la obra que Él se propuso. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que creemos que la obra de Dios no va a continuar. Ya hablo de una manera personal. Hay momentos en nuestra vida que creemos que hasta ahí hemos llegado por nuestra condición, por nuestros miedos, por nuestros pecados, pero créeme
que al final siempre Dios cumple con lo que se propuso hacer. Y Dios va a cumplir lo que se propuso hacer en tu vida. Amén. Aleluya. Luego, en Números, podemos ver, en Números 13, cuando Moisés envía a los 12 espías a inspeccionar la tierra que Dios había prometido que les había dado. O sea, era una promesa hecha. Les di la tierra prometida. Les di Canaán. Y fueron a inspeccionar esa tierra. Y entonces los 12 espías vinieron con los reportes y sus ojos se fijaron en los hijos de Anac, que eran descendientes de los gigantes. Los hijos de Anac eran grandes, eran fuertes. Miraron esa capacidad los espías y eso les produjo miedo, eso les produjo inseguridad. Pero solamente 2 hombres de esos 2 espías trajeron un reporte favorable. Y no solamente un reporte favorable, sino que aquí puedo utilizar algo que venía hace mucho tiempo y que salía de la boca de alguien que yo conozco. No voy a decir su nombre por si acaso. Decía, a los grandes los veo chicos y a los chicos no los veo, ¿no? Cuando tenía que enfrentarse a algo. Aquí Caleb y Josué dijeron, serán muy gigantes, pero para nosotros con Dios ellos no son nada, nos los vamos a comer como a pan. Ellos se asentaron en la promesa de Dios, se asentaron en la palabra de Dios, pero aunque esas palabras no fueron suficientes para que el pueblo creyera, y el pueblo tuvo que volver al desierto 40 años para ser procesados, para ser limpiados, y esa generación incrédula tuvo que morir en el desierto hasta que se levantó otra que pudo poseer la tierra prometida. Lo más gracioso de esto, lo más hermoso de esto, que aquellos que vieron a los gigantes como pequeños y no vieron su capacidad, sino que se asentaron en lo que Dios le había dicho, fueron los mismos que vencieron a los hijos de Anac. Tú lo puedes comprobar en Jueces 11, Jueces 15, como Josué dice que echó a los hijos de Anac, y como Caleb cuando entró a poseer Hebrón, donde después fue David que comenzó a reinar 7 años, ahí como Caleb dice también que echó y venció a los hijos de Anac, a los gigantes que se encontraban en ese lugar. Otro gigante que podemos ver en la palabra, que a este lo conocemos todos, el gigante Goliat. A ver, todos conocemos a Goliat, ¿verdad? Pero también conocemos a David, como Dios usó a David en ese tiempo para poder libertar a Israel de este gigante, de este rufián que estaba amedrentando a su pueblo y lo había puesto en un gran miedo, y nadie era capaz de hacerle frente. Nadie se animaba a hacerle frente. Fíjate, esta mañana meditaba un poquito sobre esto otra vez. Dentro de las filas del ejército de Israel, habían hombres que eran tremendos guerreros, que eran guerreros extraordinarios, que tú vas leyendo la palabra y van apareciendo, eran contemporáneos de David. Por ejemplo, un Joab, general del ejército de David, hijo de la hermana de David, uno de los hijos de Sarbia. Cuando Joab aparecía en escena, todos los que los conocían temblaban, porque sabían que era un hombre que no tenía misericordia, que no tenía pena alguna, y si tenía que cortar cabeza, cortaba cabeza, y no importaba quién fuera el que estuviera delante de él, se lo sacaba de encima. Y era un tremendo guerrero. Otro tremendo guerrero que estaba entre las filas del ejército de Israel era Abner. ¿Se acuerdan de Abner? Abner era el general del ejército de Saúl. Cuando Abner muere a manos de Joab,
y Abisai, que lo engañaron, tramaron y asesinaron a este hombre. Cuando Abner muere, David da un canto en honor a él, porque David se dio cuenta, David sabía que había muerto un hombre valeroso, un tremendo general, un gran guerrero que supo estar en el lugar que le correspondía. Sí, estaba en contra del ejército de David porque le tocó estar al lado de Saúl. Cuando se enfrentaron los hijos de Israel contra los hijos de Judá y se levantaron 12 de un lado y 12 del otro, como general en un lado Abner, como general al otro lado Joab, ahí estaban los dos como generales. Ahí se levantaron esos 12 hombres, esos 24 hombres, pelearon entre ellos, que no fue pelea porque dice que se asieron del cabello y los 24 se enterraron la espada por el costado y nadie sobrevivió en ese momento. Ahí el Señor me regaló algo hace mucho tiempo y es, entre la guerra entre hermanos, nadie gana. Amén. Por eso no puede haber batalla ni disensiones dentro de la iglesia. No puede haber disensiones entre nosotros porque esa batalla no la ganamos ninguno. Ni yo contra el pastor, ni yo contra mi hermano, ni la hermana contra la hermana. Esa batalla no la gana nadie, hermano. Solamente la gana el enemigo porque él es el que trae división, el que trae disensión, el que trae murmuración. Amén. Estos dos hombres trataron de no traer guerra a Israel de esta manera, pero al final terminaron enlazados. Abner eliminó al hermano de Joab, Asael, y después Joab tomó venganza. Asael entra dentro de los 30 valientes de David. Me guardo algo que me ha venido por el Espíritu. Y termino el resumen. El jueves hablamos que para vencer estos gigantes personalmente lo tenemos que hacer, número uno, en integridad. Así como lo hizo Noé, que era un hombre intachable, un hombre íntegro y alguien que sobresalía entre sus contemporáneos. Número dos, creyendo lo que Dios ha hablado sobre cada uno de nosotros. Si Dios ha hablado sobre ti y te ha dado una promesa, Dios la va a cumplir. Aférrate a esa palabra. Ojo al dato, creo que es importante recalcar esto. Aferrarse a una palabra no significa que se cumpla cuando yo quiero. Aferrarse a una palabra es esperar pacientemente cuando Dios lo haga. Porque cuando entra la desesperación, entonces entra el alma, la humanidad y metemos la pata por querer ayudar a Dios a que se cumpla sus propósitos. Amén. Así que créele a Dios lo que Dios ha hablado y espera pacientemente que Él lo hará. Número 3, como es David y las características de David que todos conocemos, David fue un adorador que reconoció a Dios en todos sus caminos. Siendo adoradores, somos capaces de eliminar a estos gigantes que se puedan levantar. Ahora, vamos a acotar un poco más a esto. Seguimos en el mismo tema. Porque no fueron los únicos gigantes que se levantaron. Hubieron otros gigantes también que se levantaron en contra de Israel y en contra del propósito. Luego volveremos un poquito a esto, a remarcar un común denominador que hay en los primeros 3 gigantes. Si se me olvida, Johnny, recuérdame, no has remarcado esto, ¿ya? Que a veces me pasa que después se me olvida y me acuerdo en la casa. Muy bien, vamos a 2 de Samuel, capítulo 21. Y leemos desde el versículo 15.
Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Isbenoc, uno de los descendientes de los gigantes, ¿descendiente de qué? O sea que era grande, ¿no? Cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. David en este tiempo ya está sumamente asentado como rey de Israel. Tiene el ejército, tiene sus generales, tiene todo a su favor. Pero David fue un hombre que tristemente durante todo su reinado tuvo que batallar, tuvo que guerrear. El ejército filisteo le hizo guerra hasta el final. Estas son básicamente las últimas batallas que se registran de David contra el ejército filisteo. Pero lo más gracioso es que en esta última batalla nos hace referencia exclusivamente a 4 gigantes. El reino de David o el reinado de David o el propósito de David comenzó venciendo un gigante. Y ahora cuando está a punto de terminar las batallas donde ya Dios le va a dar un poco de descanso en las batallas contra otros, porque todavía vinieron algunas rebeliones que se levantaron, se levantan 4 gigantes contra Israel. Y el primero fue Isbenoc. David ya era mayor, David ya no era un joven, David ya no tenía la capacidad que tenía cuando peleó la primera vez. David necesitó y debía apoyarse en aquellos que caminaban con él. Qué gracioso que uno de los hijos de Sarbia fue el que se levantó, que este es Abisai, hermano de Joab, se levantó y cuando vio que él estaba cansado y a punto de perecer contra un gigante, él fue en su ayuda y mató al gigante. Y podría decirte quizás incluso sin esfuerzo. Porque así lo veo yo cuando lo leo, ¿no? Digo, este apareció y lo mató, punto. Yo no sé si apareció por detrás o aprovechó en el momento. Yo cómo sé cómo lo habrá hecho, pero la cuestión es que este se levantó y eliminó al gigante rápidamente y ayudó al rey, ayudó a la autoridad. ¿Sabes que nuestras autoridades también necesitan ayuda en momentos? ¿Sabes que el ministerio pesa mucho? Y aunque es Dios el que lleva la carga y es Jesús en el cual la depositamos, hay hombres de Dios que se desgastan en el ministerio. Amén. Yo vi a mi pastor Fernando desgastarse en el ministerio. Lo vi. Y siempre lo recuerdo. ¿Y cómo lo extraño? Lo extraño muchísimo. Pero fue uno de los generales de Dios en este tiempo. Miren lo que Dios hizo a través de la fe que Dios mismo depositó en este varón. Cada uno de los que estamos aquí somos fruto de ese hombre.
El nombre de Abisai, me lo voy a guardar, vamos a ir. Pero el nombre Isbenoc significa oportunista o el que produce agotamiento. Uno de los gigantes que veo que de tanto en tanto se levanta es este. Porque somos cada uno de nosotros hombres falibles, hombres y mujeres que no somos máquinas. Nos cansamos, nos agotamos. Pero el problema no es que suceda eso. El problema es que nos quedemos solos en nuestro agotamiento o en nuestro cansancio. Y no te estoy hablando solamente en autoridades espirituales, te estoy hablando cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, llevar el peso de la familia, llevar el peso de que tus hijos vayan por el buen camino, llevar el peso de la economía muchas veces, o lo que cada uno de nosotros estemos llevando a cabo. Cada uno estamos en nuestros diferentes lugares, en nuestros diferentes hogares, luchando por cumplir el propósito de Dios. Pero siempre Dios tiene a alguien que aparece para ponerse a tu lado para ayudarte. Siempre Dios, en el momento de necesidad o en el momento de mayor angustia, hay alguien que te toca la puerta y te dice: yo estoy como Abisai para ayudarte a eliminar a este gigante. Amén. ¿Te ha pasado alguna vez? Ahora, el problema es muchas veces que no reconocemos o no aceptamos o no pasamos por el aro de que te ayuden, porque nos cuesta aceptar la debilidad, nos cuesta aceptar las falencias. ¿Sí o no? Nos cuesta. Es un gran problema que tenemos como hombres y como mujeres. Si aceptamos que somos débiles, entonces comenzamos a ser fuertes. Por eso dice la palabra, el Señor, que en nuestra debilidad Él se fortalece. ¿Sabes qué significa el nombre de Abisai? Significa: el Padre existe. Y papá no deja abandonado a ninguno de sus hijos. Amén. Dale un aplauso, claro que sí. Vamos con el siguiente gigante, ¿te parece? Vamos para allá. Capítulo 21, versículo 18 dice: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Diga conmigo, el segundo gigante. Este gigante, Saf, puedes mirarlo también en Primera de Crónicas 19 o 20, perdone si me equivoco, creo que es 20. Le llama también Sipai. Es el mismo gigante. Y miren qué es lo que significa. Significa arrebatar. Perdón. El que arrebata esperando en el umbral. ¿Le gustó ese? El que arrebata esperando en el umbral. Dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, él está como el león rugiente buscando quien saca el piecito fuera de la casa. ¿Quién
por alguna situación dice, mejor me voy para afuera porque dentro de casa me corrigen mucho. ¿No? No pasa eso con los adolescentes, ¿verdad? ¿A qué no les pasa eso, chicos? Miraron para allá, para el otro lado. Este gigante está agazapado esperando un descuido de identidad. Porque cuando tenemos una identidad definida, no nos movemos por emociones. Gracias, Enoch. Los demás no lo entendieron. Lo vuelvo a decir, ¿ok? Dile que tiene que escucha. Si lo entiendes, di amén. Cuando tenemos una identidad definida, no nos movemos por emociones. ¿Cuáles son las emociones? O el alma. Ay, es que el pastor no me saludó. O es que el hermano me mira feo. Pasa que el hermano era visco, entonces no lo vio. O nadie me saluda en esa iglesia cuando yo voy. Tener una identidad definida es saber por qué vienes a la casa del Señor. ¿Para qué vienes? ¿Y a quién vienes a buscar? Indudablemente somos una familia, pero hasta en las mejores familias te levantas un día con la cara torcida, con el pie izquierdo, dicen por ahí, y no hay un gran ambiente, ¿no? O en nuestras casas, en mi casa no pasa eso. Nunca hay malas caras, nunca hay discusiones, nunca tenemos problemas. Mis hijas nunca se portan mal, ellas caminan sobre nubes, no hay gritos. No. Cada familia es un mundo y siempre hay situaciones. Lo mismo es en la casa de Dios. Siempre hay situaciones entre nosotros. Decía un francés, amigo, ¿cómo no va a mirar esto del Philippe? Con los únicos que te peleas son con los que trabajas y con los que vives. Con los demás no, porque no tienes ni roce ni nada. Entonces, con los únicos que se generan situaciones son con los que convives y con los cuales estás cumpliendo con el propósito de Dios. Y Dios está formando el carácter en cada uno de nosotros. Y aquel que tú crees que está haciendo tu prueba de paciencia, ¿ya? Genial, tómalo como tal, pero a lo mejor tú estás haciendo la prueba de paciencia para otro. Y todos nos estamos convirtiendo en la prueba de paciencia para el pastor. Pero aquel pastor no se va. Continúa aquí con nosotros. Amén. Entonces este gigante se levanta para atacar nuestra identidad. Dile que tiene a su lado, ¿dónde está tu identidad? No saques el pie de la casa por emociones, por alma o por disensiones sin sentido. Porque el único que pierde eres tú o yo. Amén. Cuidado con este gigante. Amén. Vamos al siguiente. Pero no he dicho qué significa Sibekai. ¿No? No lo he dicho. He dicho Sipai, el nombre del gigante. Pero Sibekai, y me gustó esto, porque Sibekai significa bosque. Porque la iglesia es el vergel de Dios. La iglesia es el verdor de Dios en la tierra. Nosotros somos los que mostramos lo que Dios está haciendo. Cuando la iglesia está reverdecida, el mundo y todos los que están a su alrededor tienen que reconocerlo. Y afectamos el lugar en el cual nos encontramos. Porque ser un bosque en esta zona es dar oxígeno y vida en el espíritu a esta tierra. Amén. En un momento también en la rebelión de Absalón,
cuando se juntaron Joab, Abisai y Itai para pelear contra Israel, dice que el bosque mató más enemigos que el ejército de Judá. Dice que se quedaban enredados en las zarzas y Dios utilizó un bosque para ayudar a David. Nosotros somos el bosque de Dios en el cual Dios quiere eliminar toda rebelión que se pueda encontrar. Amén. Amén. Vamos al siguiente entonces. El tercer gigante, versículo 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual Elanán, hijo de Jareb Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Esta te va a gustar, pastor. Este gigante, el nombre de Goliat, significa desterrar o también significa desnudar deshonrosamente. ¿Qué significa? Desnudar deshonrosamente. Desnudar a alguien en público. Mostrar sus intimidades. Desnudar su corazón. Destruir básicamente su testimonio delante de. Qué peligroso que es este gigante. Qué peligroso que es este gigante. Es muy peligroso dentro de la iglesia. Porque ¿sabes qué significa? Significa que nosotros mismos desnudamos a nuestros hermanos sin tener amor por ellos. ¿Recuerdan qué pasó con el hijo de Noé? Cuando vio la desnudez de su padre y en vez de callarla o cubrirla, fue y la divulgó con sus hermanos, causó un grave juicio sobre su vida. Yo personalmente he descubierto algo. Y lo voy aprendiendo cada día un poquito más, porque también lo aprendes a golpes. Y es que cuando más te pegas a una autoridad de Dios, más puedes ver indudablemente sus virtudes, ¿sí o no? Claro que sí. Pero también puedes ver sus defectos y la desnudez que hay en él. Levante la mano aquel que no tiene ninguna desnudez en su vida. Levante la mano aquel que no hay algo que tenga en el corazón que no le gustaría que sea expuesto. Todos tenemos algo. El problema no es tenerlo. El problema es dónde lo depositas. El otro día hablaba con un amigo de muchos años y no había tenido el tiempo de hablar con él, pero tuve un ratito muy lindo ahí en la nueva condomina y lo disfruté muchísimo. Y él me expresaba cómo en un momento de su vida, en otro lugar, no aquí en la casa, en otro lugar,
expusieron públicamente su desnudez y destruyeron totalmente su testimonio. Y él hasta el día de hoy sigue luchando con ese gigante. Gigante que por la fe que yo sé que ya lo tiene vencido. Pero qué cuidado tenemos que tener, hermanos, de que cuando vemos una desnudez en alguien que está a nuestro lado, que sepamos cubrirla y no divulgarla. Porque solamente Dios sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y que una persona se sienta desnuda delante de sus hermanos y avergonzada puede destruir en ella ese amor por la casa de Dios, ese amor por los hermanos que tiene a su alrededor y terminar diciendo, yo no vuelvo a la iglesia porque en la iglesia me destruyeron. Y es algo que tristemente se escucha mucho y muy a menudo, sobre todo por allí, por la zona en la cual me encuentro, hermanos que vienen y te dicen que todo lo que le ha sucedido y cómo la tradición también los ha llevado a la destrucción, de exponer cosas. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros y cubrir nuestras vidas. ¿Ves algo en alguien? Cubre, protege, porque no es que estás cuidando su desnudez, estás cuidando el propósito que Dios tiene con él. Amén. Mira qué gracioso que el nombre de él, el Anán, significa gracia y misericordia de Dios. Gracia y misericordia de Dios. ¿Cómo vencemos a este gigante? Viviendo bajo la gracia y teniendo misericordia, así como Dios la ha tenido con cada uno de nosotros. No hay nada que Dios ponga en la palabra por casualidad. Yo cuando comencé a mirar todo esto me he quedado sorprendido y aterrado al mismo tiempo. Vamos con el cuarto. Hoy no comemos, ¿no? No hay problema, ¿no? Hoy es ayuno, no hay problema. Versículo 21. Perdón, 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura. Dile que tienes a tu lado atento, no te duermas. Veo algunas caras por ahí que ya están así, están ahí que, como le decía a un hermano, no estaba así, no sabía si abrir los ojos o cerrar la boca. No le daba para las dos cosas. Muévete, muévete, muévete. Que viene lo de Dios para nosotros. Amén. Había un hombre en gran estatura, miren esto, atentos, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies. Era extraterrestre, hermano. Pero ahora sí te va a llamar la atención. Dice que tenía 24 por todos. ¿Cuántos tenía? Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Este era el más feo de todos. 24 dedos, 6 dedos en la mano. No sé de dónde le habría salido el sexto, no tengo ni idea. ¿No? Pero imagínate un guantazo de 12 dedos a mano abierta, ¿no?
Qué gracioso o qué interesante que este gigante no tiene nombre. Su nombre era dedos, dice el otro. Ese es el de los Adams, ¿no? Su nombre es reflejado en los 24 dedos, a lo que hace referencia. ¿En qué año estamos? Qué interesante, ¿no? Jonatán significa, el pastor y la pastora te lo sabrán mejor que yo, don de Dios, ¿verdad? O en otra traducción, también otro dice, a quien ha sido dotado de dones. El pastor Radamés nos estableció en una palabra profética para este año, básicamente el año de la provisión, el año en que vamos a ver lo de Dios resurgir de una manera sobrenatural. Y yo lo creo, de verdad que lo creo. Y no lo creo solamente porque lo haya dicho mi pastor, que para mí ya es suficiente, sino porque veo cómo Dios ha ido confirmando de diferentes maneras y en diferentes bocas y en diferentes siervos aquello que Dios ha propuesto en su corazón para este año. Simea, y quiero acotar esto porque me llamó la atención que diga Jonatán, hijo de Simea. Él era hermano de David. Eso significa que Jonatán era sobrino de David. Este hombre tenía la misma condición que los hijos de Sarvia, que también eran sobrinos de David. Y me llamó la atención un poquito porque Simea viene de la palabra Shama o Shema también, pero Shama significa oír inteligentemente. ¿Qué significa? Shema significa algo oído, júbilo, nuevo. Oír inteligentemente significa que lo que oyes de Dios lo aplicas a tu vida con inteligencia, sabiendo que es lo que te conviene, sabiendo que es lo que necesitas, sabiendo que es lo mejor para tu vida. Eso es oír inteligentemente. Cuando oímos cada mensaje de cada domingo, no es para venir a pasar el tiempo o porque no tenemos otra cosa que hacer el domingo, sino porque venimos a oír la voz de Dios y lo que Dios nos quiere decir. Entonces nosotros tenemos que oír inteligentemente lo que Dios nos habla, escuchar y aplicar en nuestras vidas, para que entonces haya una productividad de lo que Dios quiere con nosotros. Porque si oímos, no escuchamos y tampoco aplicamos, no sucede nada. Es como cuando habla del perezoso que está esperando que la tierra dé su vigor, echado en la hamaca, echado esperando que sea solo, sin arar, sin sembrar, sin cuidar. Es lo mismo, hermano. Si no aplicamos lo que aprendemos, no produce en nosotros el resultado que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y cuánto cuesta aplicar muchas veces? ¿No? Cada vez que puedo repito esto porque me encantó cuando lo dijo el pastor Héctor. Dice, en una de las entrevistas que el pastor hizo conversando con mi pastor, le dice Juan Carlos, cada vez quiero leer menos la Biblia. Yo me quedé así. ¿Cómo es eso? ¿No? Pero después aplica, dice, porque cada vez que la leo, Dios me pide algo que cambiar. Y todavía no he terminado de cambiar lo anterior que me dijo.
Entonces ahí entiende, no es que no quiera leer la Biblia, lo que pasa es que quiere aplicar lo que está leyendo. Ahora, nosotros aplicamos lo que estamos aprendiendo. Pido al Señor, empezando por mí, que logremos hacerlo, porque el vocero de Dios no es más que un vocero simplemente, que después del mensaje viene la prueba para que el mensaje se aplique en su vida. ¿Cuántos mensajes que salen de nuestras bocas que nos meten en problemas? ¿Sí o no, pastor? O te meten en problemas cuando Dios te lo comienza a dar y te quiere que lo vivas antes de darlo o antes de aplicarlo. Lo estoy aprendiendo con sangre, sudor y lágrimas. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos aquí. ¿Sabes? Como iglesia, como ministerio, hemos cumplido 25 años. ¿Verdad? Gracia sobre gracia. El 5 es la multiplicación de 5 por 5. La suma de 5 veces 5. Por su gracia nos encontramos aquí. Por su gracia nos encontramos en este lugar. Jonatán, gracias, dale, aplaude al Señor. Jonatán era nieto de Isaí. ¿Qué era Jonatán? Nieto de Isaí. Jonatán era parte de la tercera generación. Con esto empecé esta vueltita por las iglesias. Dios me permitió estar con los adolescentes, con los hombres. Y le decía a ellos, la mayoría de ustedes son nietos de. Son nietos de. Y en la tercera generación, según como veo en la palabra, Dios se propone siempre hacer algo. Se propone siempre hacer algo, de usarla de una manera poderosa, de una manera bonita. Todos los que nos encontramos aquí en este lugar, no usamos este término porque no acostumbramos a hacerlo, pero déjenme usarlo para poder aplicar lo que quiero transmitirles. Cada uno de los que nos encontramos aquí somos hijos espirituales de nuestro pastor Juan Carlos. Amén. Él es como el Padre en esta casa. Amén. Por ende, si Juan Carlos es tu padre espiritual, por ende, Fernando Vergara fue tu abuelo espiritual. Ya lo viste, ¿no? Venimos a ser los nietos, parte de esa tercera generación en la cual Dios quiere levantarla como la vencedora de este último gran gigante. Y déjame aplicarlo incluso más coherentemente. Porque no es que crea que se va a levantar un gigante en contra de la iglesia. No lo creo. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el año 25, no estamos en el año 24 de ministerio.
Y yo levanto los ojos y no veo un gigante delante, veo un gigante vencido. Amén. Aleluya, aplaude, aplaude, aplaude al Señor. El común denominador de todos estos gigantes es un cambio de tiempo, un cambio de etapa, un mejor estado. Había gigantes en la tierra y Dios purificó la tierra y se levantó otra generación en la cual Dios comenzó a trabajar. Amén. El estado después fue mejor que el anterior. ¿Sí o no? Cuando querían e iban a tomar la tierra prometida, había gigantes en la tierra y porque no se atrevieron a destruir a esos gigantes, retrasaron el tiempo de Dios 40 años. Pero el propósito de Dios era que esa generación destruyera a esos gigantes, los sacara de Canaán para poseer la tierra prometida. Y Dios lo hizo. Y fue un cambio de la esclavitud a la libertad y de ser nómadas a convertirse en una nación que tenía el lugar que Dios le había prometido. Amén. Cuando David enfrenta a Goliat, fue el cambio de ciclo. Cuando el corazón de Dios estaba depositado ya en David, porque sus ojos ya lo habían visto su corazón. En otras palabras, fue un cambio de reinado, fue un cambio de rey, aunque se gestó más adelante. Pero David fue mejor rey que Saúl. ¿Por qué? Porque él sabía adorar a Dios. Se estableció una adoración en el reinado. Y esto es lo que me gusta de este mensaje. En este tiempo, cuando se levantan estos 4 gigantes, es el tiempo anterior a cuando se comienzan a hacer los preparativos para la construcción del templo. David comenzó a prepararlo todo para la construcción del templo. Dejarle todos los materiales y todo hecho para el próximo rey que iba a ser Salomón. Pero todavía quedaba un gigante que destruir en Israel. Y para no detenerme tanto, permítanme parafrasearlo. El gigante se encuentra en 2 de Samuel 24. El título ahí dice, David censó al pueblo. Todos conocemos esta historia muy bien. Como aquí en Samuel dice que David censó al pueblo, en Crónicas 21, si no me equivoco, habla de cómo David fue incitado por Satanás para censar al pueblo. El último gran gigante que David tuvo que destruir fue el propio David. El gigante más grande que existe delante de nosotros somos nosotros mismos. Este gigante es el gigante del orgullo. Este gigante es el gigante de la altivez,
Lo repasamos un poquito el jueves, pero veo cómo el Señor me lo vuelve a remarcar, porque David se atrevió a hacer un censo sobre Israel, creyendo que él era rey, pero el caso es que David nunca fue rey de Israel. Me miraron raro algunos. A ver si lo encuentro por aquí. Primera de Samuel 9. Dice lo siguiente cuando Saúl es elegido. Leo en el versículo 16. Dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta a mí. ¿Saúl era rey? Poquito más adelante, capítulo 13, versículo 14. Esta es cuando Saúl levanta el sacrificio a él y no espera al sacerdote, al siervo de Dios, a Samuel, y dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿A quién se refiere aquí? A David. ¿Quién tiene el derecho de levantar censo sobre una nación? Aquel que gobierna en la nación. Por esa razón, David fue llamado por Dios para gobernar al pueblo, indudablemente, para ser rey de ellos, sí, porque lo reconocieron como rey, pero Dios lo estableció como príncipe delante de él. Porque el que reinaba y el que tenía que reinar era Dios a través de él. Por eso el censo, aunque era un derecho de trono, podía hacerlo. Por eso el censo, cuando él lo hizo, y fíjate que aquí se levanta Joab, se levantó Joab a darle cordura a David. Y este continuó diciendo, no, hazme el censo, porque yo quiero medir lo fuerte que soy en la tierra con mi reino. Y cuando Dios miró eso, dice el Señor, ¿desde cuándo yo te puse como rey? Tú no eres rey, tú eres príncipe, yo reino a través de él, de ti. Dios es el que reina la iglesia. Y cuando venció este gran gigante, se comienza a gestar y a preparar el mayor tiempo de gloria de Israel, que fue en el reinado de Salomón. ¿Adivina qué? Nieto de Isaí. Me atrevo a profetizar desde este lugar. No estamos
peleando contra un gigante que ya está vencido. Hemos vencido muchos gigantes como iglesia. Se nos han levantado desterradores, se nos han levantado disensiones, se nos han levantado divisiones, se nos levantaron momentos de desánimo, desnudeces y muchas cosas que hemos vivido. ¿O no, pastora? Ahí acabo de ver que estaba mi pastora Ana ahí. Pero veo proféticamente cómo el Señor nos dice, iglesia, que estamos en el año 25 y no hay gigante delante, sino una conquista de lo que Dios tiene para a los pies del Rey en este 2024. Y veo cómo el Señor va a desatar las ventanas de los cielos y va a derramar la bendición y sobre todo la provisión para poder alcanzar aquello que Dios ha puesto en el corazón de sus siervos. El gran sueño de nuestro pastor Fernando siempre fue el siguiente: un terreno propio para la iglesia para poder construir. Lo veo llegar. Lo veo llegar y no hablo en emoción. Hablo establecido en lo que Dios está haciendo. Hablo establecido en lo que veo que Dios ha ido haciendo a lo largo de los años en cada uno de nosotros. Hablo establecido no solamente en la fe, porque indudablemente es por fe, sino porque creo firmemente que a ustedes, iglesia amada, los que nos encontramos en este lugar y los que están por venir, que vamos a ver ese sueño realizado. Y ese sueño no está lejos, está al alcance de los hombres, los valientes que están dispuestos a salir, pelear, guerrear, sabiendo que la victoria ya ha sido dada por Dios. Amén. Pero cuidado con el orgullo espiritual. Joab fue quizás el mejor guerrero que David tuvo entre sus filas. El más temido por los enemigos. Pero cuando lees los que son registrados como los valientes de David, que pasaron de alguna manera a la historia por esa valentía, Joab no está ahí. Joab no se encuentra entre ellos. Porque Joab mataba al que sea para mantener una posición, para mantener un lugar. Eliminó a Abner porque Abner era competencia en general. Eliminó a Amasa porque David había llamado a Amasa y le había dado un lugar como general también dentro de las filas de Israel. Y lo eliminó como a un perro. Pero cuando ves los valientes de David, encuentras a Sibecai, encuentras a Amasa, encuentras a Abisai, encuentras a Asael, encuentras al escudero de Joab, pero a Joab no lo encuentras por ningún lugar,
¿Por qué? Porque cuando dejamos que el gigante del orgullo se imponga en nosotros, entonces perdemos el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Porque Dios levanta al que se humilla de corazón, mas el corazón soberbio y orgulloso lo resiste y no lo quiere a su lado. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a hacer lo que ha dicho. Dios va a cumplir con las promesas que han venido a esta casa. Dios va a honrar el corazón de los siervos. Dios va a honrar la fe de su iglesia. Pero la iglesia tiene que vivir en humillación y en entrega para que nada impida que Dios cumpla su propósito. Amén. Y yo lo voy a ver. Desde allí lo veré. Pero es que no solo lo veré, sino que también lo disfrutaré. Amén. Porque lo que viene por la cabeza, si nos toca asar el dedo meñique del pie, hasta ahí va a llegar. Es más, donde se retiene el aceite, ahí voy a estar más zambullido todavía seguramente. Así que, hermanos, tomemos lo de Dios y seamos no los valientes de David. Porque los valientes de David ya pasaron a la historia, sino los valientes de Cristo Jesús para este tiempo. Amén.